Trinity Christian Center introduce el segmento Restaurando su Identidad con la pastora Olga Zulma. Trinity Christian Center te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Trinity Christian Center está ubicada en 1818 Blooming Street, Laredo, Texas. Para mayor información, comunícate al teléfono 956-724-1498 y al teléfono 956-523-9399. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta mañana les damos la bienvenida al segmento de la iglesia Trinity Christian Center, Restaurando tu Identidad. Es un ministerio, hermanos, de integridad y sabiduría. Es un programa radial donde todos somos edificados, instruidos en la palabra de Dios. Es un espacio donde podemos compartir, comentar la palabra de Dios con los amigos, con las amigas, o escuchar este segmento cuando tomamos café o estamos trabajando o mientras hacemos nuestros ejercicios también. Por eso te invito a que te unas a nosotros y que nos acompañes a caminar juntos en tu crecimiento con Dios Padre, y te motivo a que no te pierdas nuestro programa radial, que es de 11 a 11:30. Y es un privilegio muy grande, hermanos, saber que les están gustando. Tenemos tiempo en este programa que les está gustando los programas, los estudios de Restaurando tu Identidad. Es un privilegio también oír y saber que están orando por este ministerio, y les damos las gracias de la profundidad de nuestro corazón. Y quiero extenderles rápidamente una invitación a todas las pastoras a la Alianza Ministerial de Pastoras, que es el primer viernes de cada mes. Si usted quiere más información, usted me puede llamar al teléfono 523-9399. Pastora Olga Zulma. Amén. Y vamos a entrar a la palabra de Dios, al estudio de la palabra, y el tema de introducción es el complot para matar a Jesús. Amén. Y te invito, si tienes una Biblia ahí, o quieres apuntar las escrituras para tu referencia o para tu información, es Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principados sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. No cabe duda que uno de los personajes de los que más se habla en la Semana Santa, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es Judas Iscariote, el cual es conocido por haber sido el traidor. El que vendió y entregó a Jesús a los principados sacerdotes judíos para crucificarlo. Seguramente, hermanos, con solamente al escuchar el nombre de Judas, la primera palabra que viene a nuestra mente es la palabra traidor. Pero mi pregunta es, ¿quién era este hombre? Porque él tomó la decisión de entregar a Jesús. ¿Cómo es que, siendo uno de los 12 discípulos de Jesús, se convirtió en el traidor más conocido de la historia? Y vamos a responder o contestar a cada una de estas preguntas por medio de la palabra de Dios. Y la primera pregunta nos informa en Mateo capítulo 26, versículo 14, que dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue al principado sacerdote. Amén. O a los principados sacerdotes. A pesar de que el nombre de Judas para nosotros significa traición, tenemos que saber que el nombre de Judas, que significa loudas en la versión griega del nombre hebreo, Judas significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. En los evangelios se le conoce con el nombre de Judas Iscariote, en el versículo 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. El apellido Iscariote viene del hebreo Ish-Cariot, que significa hombre de Keriot, la cual es una ciudad en la región de Judá, y eso significa que Judas fue el único discípulo que no era galileo.
o sea, de la región de Galilea. La palabra de Dios nos enseña que Judas Iscariote era uno de los discípulos escogidos por el Señor Jesús. Y te voy a dar una información rápidamente. Ahí en Lucas, capítulo 10, versículos 2 al 4, nos da una información. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfedeo, de Beo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Pero más que un discípulo o apóstol, Judas Iscariote era hombre de confianza para nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo había depositado la confianza en él. Él era el encargado de administrar la bolsa de dinero de las ofrendas. Y te voy a dar una información rápidamente. Juan, capítulo 13, versículo 29 nos informa. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o diese algo a los pobres. Amén. Judas Iscariote se sentaba en la mesa cerca del Señor y comía del mismo pan que el Señor. Compartía el pan. Era un símbolo de mucha confianza en aquella época. Te doy una información rápidamente. En Mateos 26, capítulo 23, nos informa, dice, entonces reprendiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Vamos a otra confirmación rápidamente. Salmo 41, versículo 9, dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Amén. En el libro de los Salmos, podemos encontrar una profecía sobre el que iba a traicionar al Señor Jesús. Era alguien de su confianza, su mano derecha. Y podemos decir que Judas Iscariote fue una persona muy cercana al Señor Jesús. Fue su discípulo y seguramente caminaron por muchos caminos juntos, platicaban mucho, compartían la palabra. Judas escuchó muchos de los sermones que Jesús hablaba y también lo vio hacer muchos milagros. Pero, hermanos, aún así lo traicionó a Jesús. Traicionó a su maestro. Y te voy a decir algo que también puede caber en nuestra vida. En la vida de Judas podemos ver y reconocer que no bastaba con solamente tener el nombre de cristianos. No basta solamente formar parte de una iglesia o de un ministerio cristiano. No es suficiente ser amigos del pastor o tener amigos cristianos. No basta con ser un servidor de una iglesia para ser verdaderamente un hijo de Dios. No basta. Porque lo estamos viendo aquí en Judas Iscariote. Por eso la palabra nos da tanta información para traer nuestra formación en nuestra mujer, en nuestro hombre interior. Y comprender los propósitos de Dios en nuestra vida. Y ponerlos en práctica en nuestra vida. No solo oidores, sino hacedores de la palabra de Él. Te doy una información rápidamente en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 nos informa. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Pregunta número 2. ¿Por qué Judas tomó la decisión de traicionar a Jesús? Tenemos que saber que Judas Iscariote no era traidor por naturaleza, sino que llegó a ser un traidor. Y te doy rápidamente una información. Lucas capítulo 6, 16. Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó en su vida? ¿Cómo llegó a ser el traidor que entregó a Jesús? En la palabra de Dios encontramos detalles bien importantes que nos permiten comprender por qué Judas pudo tomar la terrible decisión de traicionar al Señor.
La palabra de Dios nos enseña que Judas Iscariote, a pesar de ser un discípulo de Jesús, pero él no creía en él. Es decir, Judas estaba con Jesús, escuchaba las predicaciones de Jesús, vio los milagros de Jesús, pero él no creía en Jesús. Y te doy una información rápidamente. Juan, capítulo 6, versículos 63 al 64, nos informa ahí. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que lo creían y quiénes le habían de entregar. Amén. La palabra de Dios nos informa que Judas Iscariote ya había traicionado la confianza que Jesús había depositado en él. Ya la había traicionado. Nos podemos preguntar, ¿cómo? ¿Cómo pudo traicionarlo? ¿Cómo tuvo el valor de traicionar a su maestro? Y te doy una información. Juan capítulo 12, versículo 3 al 7. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque él cuidaba de los pobres, sino porque él era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Amén. Podemos ver que Judas no traicionó a Jesús de una vez rápido, sino que fue a poco. Su corazón se fue endureciendo, poniendo su corazón en el dinero y no en el Señor. Judas siempre estaba mintiendo, ocultaba sus pecados, y no podía dejar de decir mentiras, manipulaba. Y poco a poco la mentira, la avaricia, la corrupción llenó su corazón. Judas fue un hombre que no reconoció lo grande y valioso que era su Señor, sino que lo menospreció. Nunca tuvo idea de quién era verdaderamente Jesús. Judas caminó con Jesús, pero nunca lo conoció de verdad. Por eso estuvo dispuesto a cambiarlo por cualquier cosa. Nunca valoró la amistad, nunca valoró el compañerismo, nunca valoró absolutamente nada. Su corazón estaba endurecido. Y te lo voy a dar con una confirmación. Mateo, capítulo 26, 14, versículo 14 y 15. Ahí nos informa. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿qué me quieren dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Verdaderamente podemos decir que Judas Iscariote nunca reconoció a Jesús como el Señor, nunca lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña que el diablo entró en él. Y muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón porque nos entra la envidia, la codicia, la murmuración, y endurecemos el corazón porque no dejamos que la presencia del Espíritu de Dios comience a fluir dentro de nosotros para poder conquistar a nuestro Padre Celestial. Por eso verdaderamente podemos decir que Judas Iscariote nunca reconoció a Jesús como el Señor de él. Nunca lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña que el diablo entró en él. Tenemos que tener mucho cuidado en todo eso. Amén. Ahí en Lucas capítulo 22, te doy otra información rápidamente. Versículo 2 al 4. Dice la palabra. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números 12, y habló con los principados sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo lo iba a entregar o cómo se los iba a entregar. Amén.
Podemos pensar esto para nuestra vida. Por medio de la vida de Judas, nosotros podemos hacer una evaluación en nuestro corazón. ¿Nuestro corazón está recto con Dios? ¿Está con el Señor? ¿O nuestro corazón tenemos un corazón lleno de materialismo, de avaricia, de envidia, de competencia? Si nosotros permitimos los pecados ocultos en nuestra vida, porque pensamos o consideramos que son pecados pequeños, insignificantes, o si verdaderamente no valoramos o no reconocemos lo que significa el Señor Jesús en nuestra vida, cualquier cosa, hermanos, y no valoramos las bendiciones que significan ser un hijo de Dios, nosotros, al igual que Judas, vamos a llegar a cambiar a nuestro Señor Jesucristo por cualquier cosa o por lo que el mundo nos ofrece. Vamos a ser capaces de vender a nuestro Señor por lo menos que 30 piezas de plata. Tenemos que reconocer y tenemos que renovarnos con la palabra de Dios y conocer el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Pregunta número 3. ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquella traición? ¿Nunca se ha preguntado? Te voy a dar una información, una revelación en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 3 al 7. Amén. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principados sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Amén. Después de haber traicionado, entregado al Señor, el corazón de Judas se llenó de tristeza, de arrepentimiento. Desgraciadamente no se arrepintió delante de la persona correcta, sino fue y devolvió las monedas a los sacerdotes, pero no fue a los pies del Señor, no buscó a Jesús para recibir el perdón. Y al no poder ser perdonado, ¿sabes qué? Su culpabilidad lo llevó a la muerte. Judas se ahorcó. ¿No creyó que Cristo pudiera perdonarlo lo que le había hecho? ¿No creyó que el Señor pudiera perdonar esa traición tan grande? No creyó. Por eso es tan importante, hermanos, que comprendamos el plan de Dios en nuestra vida. ¿Qué quieres, Dios, para mí? ¿No manosees la palabra? Practica la palabra, practica la verdad, la compasión, la obediencia, la humildad en tu vida. Nosotros sabemos que si Judas hubiera llegado a arrepentirse delante del Señor Jesús, Él le hubiera perdonado. Ya que su palabra nos informa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. En Primera de Juan, te doy una información rápidamente. Nos informa, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos informa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos puede limpiar de toda murmuración, de toda malicia, de toda envidia, de toda codicia. La palabra de Dios nos informa que aunque nosotros fuéramos infieles con el Señor, una fidelidad es una traición. Dios permanece fiel para nosotros. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, ahí nos da una información. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué nosotros lo traicionamos? ¿Por qué nosotros manipulamos la palabra? ¿Por qué nosotros lo cambiamos a Él? Hermanos, si nosotros, hermanos, pensamos o reflexionamos que hoy posiblemente nos podamos sentir así como Judas sintió cuando traicionamos al Señor. Quizás nuestro corazón está lleno ¿de qué? De tristeza, de culpabilidad. Y sentimos que le hemos fallado a Él, a Jesús.
Sentimos que lo hemos traicionado, que hemos pisoteado su nombre, que hemos traicionado su amor. Quizás nos sentimos perdidos y piensas que nadie te puede ayudar. Hoy Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. En Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 9, ahí nos informa: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste, pero en mí está la ayuda. Yo quiero ayudarte, yo quiero motivarte, yo quiero sacarte adelante, yo quiero que sientas la muerte y la resurrección mía en tu vida. ¿Cómo pagué el precio por la salvación de tu alma? El perdón de tus pecados. ¿Valoramos todo eso? ¿Verdad que no? Recuerde, Jesús murió a cambio de ¿qué? De cargar con nuestras transgresiones. El profeta Isaías aseguró que el Mesías cargaría con los pecados del mundo, que por esta razón sería castigado. Y no comprendemos, no valoramos el amor incondicional que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios es grande y Dios es poderoso. Por eso tenemos que comprender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te doy una información ahí en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5 nos informa: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús es condenado a morir. ¿Sabes qué? Entre delincuentes. Y te doy la información. Isaías 53, 12 nos informa que el Mesías derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre transgresiones. Amén. Los evangelios nos informan que siglos más tarde, que en la cruz de Jesús fue puesta en medio de dos cruces, de Dimas y de Gestas. Dos ladrones condenados a muerte. Las extremidades clavadas de Jesús tras su ser injustamente condenado a ser crucificado. ¿Sabes que Jesús agonizó durante horas en la cruz? Con sus manos y sus pies clavados ya en el madero. 500 años antes de este acontecimiento, el profeta Zacarías profetizó que harán lamentaciones por el que traspasaron, como quien hace lamentaciones por su único hijo. Lloraban amargamente, como quien llora por su primogénito. El rey David nos dice o nos informa en el Salmo 22, 16, más de 1000 años predijo: como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Amén. Dios es grande. Dios quiere sacarnos adelante, pero muchas veces nosotros no permitimos que nosotros sientamos la muerte y la resurrección de Dios en nuestra vida, porque nuestro corazón está tan cargado, nuestro corazón está tan endurecido que no podemos sentir la muerte y la resurrección de Cristo en nuestra vida. No valoramos lo que Él hizo por nosotros. Dios es grande, Dios es poderoso, por eso tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que sentir ese amor que Él sintió por nosotros. Nunca vendas tu primogenitura, lo que Dios te dio, por un rato de placer. Él pagó el precio por ti. Él pagó el precio por mí. No sé qué fue lo que pasó. No sé por qué Judas lo traicionó. Pero las Escrituras está escrito. Dios es grande y Dios es poderoso. Por eso tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Toma la decisión de no entregar a Jesús, de no sacar a Jesús en tu vida. El viernes es Viernes Santo. Dios dice: perdónalos, decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún así en la cruz, colgado, crucificado con una corona, todavía bendecía a la gente. Dios es un Dios poderoso, grande, y ¿qué podemos hacer? Nomás servirle a Él, buscarlo a Él, decirle a Él la condición en que nos encontramos.
que en nuestro corazón no puede entrar nada de lo endurecido que Él está por las cosas que han pasado en nuestras vidas. Pero Dios está dispuesto a cambiar la maldición por una gran bendición. Y con esto voy a cerrar. Quiero volverles a extender una invitación a las pastoras, a la Alianza Ministerial de Pastoras, que es el primer lunes de cada mes. Nos reunimos, y si usted quiere más información, usted me puede llamar al teléfono 523-9399, Pastora Olga Zulma. Y también quiero darle las gracias a todas las personas que siempre nos están llamando, siempre nos avisan que están en oración por nosotros, por este ministerio, por el ministerio de Trinity Christian Center. Les damos las gracias por su apoyo, su amor incondicional que usted tiene para cada uno de nosotros, del pastor y mías. Les damos las gracias. Seguimos orando por ustedes. Seguimos orando por los enfermos, por los que andan en las calles y los que están presos secularmente en la cárcel. Gracias por las cartas que le han mandado al pastor. Se les hemos contestado y gracias. Dios tiene una palabra viva, una palabra rima para usted. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana en el mismo lugar, con la misma gente, y sonría porque Dios lo ama. Amén. Gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Visita nuestra página web www.tcc-mediof-laredo.com, donde encontrarás devocionales de la pastora Olga Zulma. Síguenos en Facebook y en YouTube como Trinity Christian Center Laredo, Texas. Te esperamos en nuestro próximo segmento.